transmisión de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Miguel Salinas, presidente del BIE. ¿Cómo está, don Miguel? Buenas noches. Muchas gracias, Emanuel. Qué gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy honrado de compartir esta noche los temas que vamos a abordar. Te agradezco la invitación. Les agradezco. Muchas gracias por atenderla. A un día de la muerte de Henry Kissinger, yo pienso que vale la pena que platiquemos un poquito sobre geopolítica, sobre lo que está pasando en distintas partes del mundo, que nos está también a nosotros, de alguna manera, el coletazo del dragón pegándonos. Y pues me gustaría que platiquemos de los escenarios geopolíticos que están impactando en algunos países. Podemos empezar por España. El día pasado usted desarrolló un programa, entrevistó a Luis Zapatero, y pues me gustaría que platique sus conclusiones con respecto a lo que está pasando en España. Bueno, pues tuviste la oportunidad de conocerlo en persona, al doctor Zapatero, hace algunas par de meses que nos vimos en Guanajuato. Te diste cuenta del nivel intelectual que maneja. Es un conocedor y además pues ha sido un activista, ¿no?, en defensa de la patria, de su patria, y pues yo por eso lo quise entrevistar, precisamente porque era, yo creo que la persona adecuada para poder abordar de manera pues más conocedora estos asuntos, ¿no? Así que así es, exactamente. Así que yo le pregunté cómo veía la situación pues de su país, ¿no? Estamos viendo una serie de cambios, digamos, como medio raros, ¿no? En España, en el sentido de que, bueno, pues desde el 78 que empezó este famoso movimiento hacia la democracia, ha venido una serie de gobiernos de izquierda, con algunas excepciones, entre comillas, pero han sido gobiernos liberales que han puesto a España realmente en una situación muy complicada, que ha venido una caída que ha coincidido también con México a partir de finales de los 70, una caída libre que no ha terminado y que quizá tuvo su peor momento, ha tenido su peor momento ahora, bueno, desde hace 4 años, ¿no?, cuando asumió el poder Pedro Sánchez con una coalición de izquierda radical como quizá no se había visto desde los tiempos de la Guerra Civil, y eso pues ha puesto a España en vilo, porque incluso la unidad como país, geográficamente hablando, está comprometida, porque los grupos que apuestan o que buscan la disolución de España como nación han impulsado una agenda radical, ¿no?, de independencia, que van de la mano con la agenda de la izquierda, lo cual es totalmente nocivo y va en contra además de los intereses de España. Yo creo que en ese sentido ahí es donde tenemos que englobar la parte de lo que se está viendo acá en España. Yo lo que he visto es que la gente está muy preocupada, pero al mismo tiempo parecía, haz de cuenta, desde hace mucho tiempo, que ya la izquierda tenía totalmente tomada la agenda política, ¿no?, de España. Parecía que no iba a haber ya nada que pudiera impedir que España se convirtiera en una serie en un país fracasado, digamos, y en una serie de repúblicas, ¿no?, aisladas. Pero algo sucedió en el ambiente, lo cual creo que es muy importante, que despertó la conciencia nacional en España, y esto que sucedió pues fue precisamente que las posiciones se radicalizaron, y yo creo que la gente sí vio ahora sí un peligro mortal de supervivencia. Además, con Pedro Sánchez han visto una serie de cosas que no se habían visto antes en España. Se abrieron las fronteras de manera indiscriminada, y lo cual ha provocado un incremento como nunca de la delincuencia y una serie de problemas sociales que en España pues no se veía, ¿no? Este tipo de cosas como las violaciones tumultuarias, ¿no?, que es una cosa verdaderamente espantosa, y la venta sin ninguna restricción, por ejemplo, de drogas y cosas ilegales en la calle, los robos, etcétera. O sea, tú y yo me imagino que y otra gente en el auditorio tendrán amigos en España que nos estarán confirmando lo que estamos diciendo. Ellos están viendo un deterioro social muy peligroso por la entrada
sin restricción y además alentada por el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, de hordas, ¿no?, de gente que viene de África, del Medio Oriente, que no es que estén buscando un refugio humanitario, ¿no?, como mal lo ha planteado Francisco, queriendo conmover a la opinión pública de Occidente, sino lo que están buscando es destruir la base de la civilización occidental, ¿no?, la tradición y toda la raíz identitaria de España, ¿no?, arrancarla, sustituirla por una serie de, pues yo no diría que de valores, sino de otras ideas totalmente ajenas, ¿no?, a España, que vienen del mundo musulmán y de las tradiciones africanas que no tienen absolutamente nada que ver con ellos. Entonces, yo me imagino que eso ha sido lo que ha permitido que haya una especie de despertar, afortunadamente, dentro de los españoles, y que ya no están dispuestos a ver cómo su país se deteriora. Todo esto nos lleva como consecuencia a este intento de buscar nuevamente una reelección de Pedro Sánchez, que se tenía que haber votado originalmente en noviembre, pero que él tramposamente adelantó la elección al verano, a julio, como lo platicamos con el doctor Zapater, con la idea muy planeada por ellos de que la gente, tú sabes que los europeos en general en el verano pues se van a otros países, salen de viajes, el periodo vacacional más importante que tienen. Entonces muchos españoles no estaban en su lugar de residencia, y los que se habían movido de ciudad dentro de España se les impidió poder votar, ¿no? Entonces fue una trampa que se planeó con la idea de asegurar un triunfo forzado para un nuevo periodo de Pedro Sánchez. La realidad es que él hubiera perdido la elección de manera muy contundente, pero con todas estas trampas, y además, que también lo mencionó el doctor Zapater, con este software que se utiliza, que se dice en Cataluña, pero que además está aderezado con otro sistema de cómputo que se desarrolló en Venezuela para las elecciones recurrentes de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, que se ha utilizado en muchos de los países donde ha ganado curiosamente la izquierda. Siempre es un algoritmo que se desarrolla a través de un software, y estas empresas son las que han vendido este paquete informativo, que es el que se instala en los votos electrónicos, ¿no?, en las urnas electrónicas. Eso fue lo que acabó pues forzando la elección también en Estados Unidos, y pues en España no iba a ser la excepción, por supuesto. Esto trajo como consecuencia lo que estamos viviendo, porque esto es un proceso que está todavía, y yo creo que va a continuar algunas semanas más, de que la gente saliera a manifestar su repudio al gobierno de Pedro Sánchez y a todas las barbaridades que han hecho, y sobre todo al peligro de que España acabe convirtiéndose en una nueva especie de Yugoslavia, ¿no?, con países, micropaíses, ¿no?, separados, y que obviamente van a entrar las grandes corporaciones a tomar y a engullirlas. Esa es la finalidad, ¿no? Y además destruir el legado, lo que representa España como este bastión, ¿no?, de la hispanidad, y que fue además el detonador de la difusión del catolicismo a nivel mundial, como ninguna otra nación lo había hecho. Entonces, por todos estos antecedentes, a España se busca destruirla, y es una pieza dentro de la geopolítica. Tú que mencionabas hace un momento a Henry Kissinger, este hombre perverso que le dio forma al mundo más o menos en la segunda mitad del siglo XX, pues él tenía como uno de sus enemigos más enconados a España y a Argentina, pero también a México nos odiaba de manera muy particular. No hay que olvidar, también si quieres de eso platicamos más adelante, ese famoso memorándum de seguridad nacional 200 que desarrolló para el gobierno norteamericano, si no mal recuerdo, creo que de Nixon, con la idea de impedir el desarrollo de ciertos países, entre los cuales países en desarrollo que tenían un potencial de rivalizar con los intereses norteamericanos, ¿no? Y uno de esos países que estaba en esa lista maldita, pues era México. Entonces, bueno, pues España, Kissinger aborrecía, por supuesto, al general Franco, pero también a los argentinos, ¿no? Entonces, esta situación que estamos viendo ahorita en España, esperemos que siga creciendo por el bien de los españoles, y que veamos
pues que ellos logran imponer su voluntad, que no pudieron, pero fíjate qué interesante, lo que no pudieron reflejar en las urnas, pues ahora lo están reflejando en las calles. Al final de cuentas era lo mismo, iba a ser un voto de castigo contra Pedro Sánchez y ahora lo tienen que hacer de manera visible, ahí plantados afuera de la sede del Partido Socialista, con la idea de decirle no te queremos, ¿no? Te repudiamos, y tus políticas disolventes pues tampoco las queremos, ¿no? Quería hacerte dos preguntas antes de que pasemos ahora de España a Argentina, precisamente que acaba de terminar las elecciones y pues bueno, ganó el candidato Milei, pero me gustaría en España que me conteste dos cosas. Una, que si es cierto que Sánchez ordenó la prohibición de rezar el rosario. Dos, ¿qué está haciendo el rey de España con respecto a esto que está sucediendo? Bueno, no te sé decir si lo prohibió lo del rosario, lo que sí sé es que parece que a una persona que estaba rezando el rosario lo detuvieron, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabes que ahí se inventó esa famosa ley, ¿no? De la memoria histórica y del odio, que obviamente es con la que ellos justifican todas sus posturas ideológicas retorcidas, ¿no? Llenas de, ellos sí, de odio. Entonces, yo no sé si esto va a ser algo generalizado o fue como un termómetro para ver cómo y qué tanto reaccionaba la gente. Esto es importante saberlo, ¿no? Yo supe de un caso, uno solamente, pero esto no significa que vaya a ser un caso único, puede ser el primero, y yo me imagino que es como pues básicamente es como medir la temperatura social, a ver qué tanto la gente estaba dispuesta realmente a defender su fe, sobre todo en estos tiempos, en estos momentos del año, en los que se vuelve como más sensible ese espíritu religioso, igual que en Semana Santa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente se celebra la fiesta más pues más entrañable del año, que es la Navidad, que es una fiesta religiosa, evidentemente, ¿no? Y tiene que ver además con una religión en particular. Esto no es una cuestión judía, ni musulmana, ni budista, ni hinduista, sino es meramente cristiana. Entonces, yo creo que están viendo hasta dónde la sociedad española puede aguantar. Y sobre la postura del rey, pues es muy lamentable, porque él es una figura que ya no tiene un peso más que para el mal, en el sentido de que pues es una figura que se ha entregado por completo a los intereses del nuevo orden mundial. Pero esto viene desde su padre, o sea, esto no es algo que él de repente lo haya hecho. Cuando él asumió o lo coronaron, ¿no? Cuando tomó la corona de España, recordarás que no fue la primera vez que no juró sobre la Biblia ni tenía un crucifijo en la ceremonia. Y eso fue una declaración literal, ¿no? De que él ya no pertenecía, que él rompía con esa parte histórica, ¿no? De la corona española, que siempre fue católica, ¿no? Ya a partir de los Borbón en 1700, pues ya eso del catolicismo pues ya quedó como relativo, ¿no? Pero previo a ellos pues sí había sido una corona que la más católica y que más había hecho por el catolicismo, ¿no? Y por la cristiandad. Entonces Felipe, pues básicamente, además casado con una mujer como Leticia, que es una abierta atea, comunista, defensora de las posturas de izquierda, feminista, radical, bueno, pues obviamente, ¿qué se puede esperar? O sea, no fue una casualidad que él se casara con ella, no fue un matrimonio, vamos a decir, arreglado, fue algo que él decidió, y obviamente él sabía la ideología perversa de esta mujer y la ha aceptado. La que parece que no está nada de acuerdo con toda esta situación, pues va a ser la reina, ¿no? La mamá del rey, que además la llevó muy mal con su esposo, con Juan Carlos, y parece que la lleva peor todavía con su nuera, ¿no? Entonces, la reina Sofía, que es una reina griega, pero que pues se casó con el rey de España, pues creo que ha tenido un papel más digno, aún no siendo española, que la misma pareja que ahora gobierna o que ahora reina, ¿no? Sobre España. Pero ya el rey pues es más una figura decorativa, simbólica. El problema es que cuando actúa para mal, como fue el avalar la investidura, ¿no? de Pedro Sánchez, aún sabiendo lo que representaba, porque él, para asumir, tuvo que hacer alianzas y va a entregar, pues va a tener que cumplir a los separatistas pues su pliego petitorio, que básicamente se reduce a una sola cosa: irse de España, ¿no? Entonces, yo no sé el rey qué vaya a hacer, porque va a gobernar sobre el aire, porque va a perder su reino, ¿no?
Entonces es una situación verdaderamente lamentable. O sea, yo creo que si los reyes católicos vieran esto, pues por un lado dirían, bueno, afortunadamente este no es nuestro descendiente, ¿no? Para empezar. Pero en segunda, pues dirían, qué indigno que una persona traidora a España, pues esté sentada en un trono que ellos tan dignamente llevaron, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo ves las elecciones en Argentina? Fue muy interesante y fue muy largo, ¿no? Ya es que se fue a segunda vuelta. A una segunda vuelta y pues al final de cuentas, pues ganó Milei. ¿Qué opinas tú de eso? Pues mira, yo creo que desgraciadamente Argentina pues ha sido un país que ha sufrido mucho desde hace muchos años. Fue el país a mediados de los años, del siglo XX, el país con el mayor nivel de vida de América, incluyendo Estados Unidos. O sea, tenían un nivel superior de vida al de Estados Unidos. Fue un país muy rico, además pues es un país muy grande y casi despoblado. O sea, es un país que territorialmente pues uno lo podría comparar con México, pero ellos tienen prácticamente la población que tiene España. O sea, tienen más o menos 46, 47 millones de habitantes, más o menos la misma población de España, pero en un territorio que debe ser el doble o triple de España, ¿no? Entonces es un país realmente lleno de riquezas naturales, despoblado, con muy alta cultura en general, y pues porque ha habido mucha inmigración europea ahí. Y curiosamente se desarrolló un anticuerpo intelectual muy brillante. ¿Por qué? Porque donde se desarrollan los anticuerpos es porque hay un virus invasor. ¿Cuál es ese virus? Bueno, pues ahí es una cuna. Yo no voy a decir que sean o no sean, pero bueno, que la gente que haga favor de vernos saque sus conclusiones. Argentina es, me parece que después de Estados Unidos, el país con mayor población judía en América, y me parece que es el tercero a nivel mundial. Creo que el primero es Rusia y después Estados Unidos y luego Argentina, una cosa así. Entonces, pues uno tiene que sacar sus conclusiones. Argentina desarrolló un anticuerpo intelectual y ha tenido muchas de las mentes más brillantes que han defendido la hispanidad, la tradición, el catolicismo, etcétera. Y bueno, pues no es casualidad, ¿no? Entonces también por eso ha sido objeto de ataques desde hace muchos años. ¿De quién? Pues de la contraparte del hispanismo católico, que es el angloprotestantismo, anglo incluyendo Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Entonces, para el eje angloamericano sionista, por decir de alguna manera, Argentina siempre representó pues como un estorbo, como una afrenta que había que aplastar, y el momento ideal se dio en 1982 con la Guerra de las Malvinas, cuando Argentina pudo haber derrotado perfectamente militarmente a Inglaterra, pero para ello intervino Estados Unidos para derrotar a Argentina, ¿no? Que es el mismo caso que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania hubiera podido pues derrotar a tanto Inglaterra como lo había hecho con Francia y otras naciones, incluyendo probablemente a Rusia, y fue que gracias a Estados Unidos que intervino para salvar a Rusia y a Inglaterra, pues que Alemania no pudo conseguir este objetivo, ¿no? Entonces, toda esta historia es para comentar que Argentina desde hace muchos años, y no de manera casual, pues ha estado sometida a una serie de gobiernos terribles, ¿no? Para derrotarlos moral y económica y físicamente, por esto que acabo de mencionar, por lo que representan, y han tenido una serie de gobiernos liberales muy radicales que los han llevado al borde de la quiebra en varias ocasiones, y como remedio les han ofrecido pues la izquierda, que lo único que llega es a acabar de romper lo que quedaba en pie, ¿no? Entonces ahora venimos arrastrando de un gobierno muy largo de los Kirchner, ¿no? Como matrimonio, que ya se habían prácticamente posicionado de la silla presidencial, primero con el fallecido presidente, se me fue ahorita el nombre de Kirchner, no me acuerdo cómo se llamaba, y después con su viuda, y ahora un tercer periodo con Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ya obviamente la izquierda mostró todas sus debilidades, todas sus carencias, todas sus miserias en Argentina, y la gente estaba pues harta. Y la única alternativa que les pusieron enfrente fue pues a Milei. Yo no creo que haya sido la mejor opción, es decir, pero el problema es que no había otra. O sea, era votar, yo creo que fue un voto, como va a suceder probablemente en México, un voto de castigo
al gobierno. No es un voto tanto a favor de Milei, sino un voto de castigo. El problema es cuando votas. Eso fue lo que pasó en México en el 2018, además. Hubo un voto de castigo al PRI por la corrupción de Peña Nieto, pero el castigo, los castigados fuimos nosotros. O sea, yo no me incluyo en el sentido de que yo no voté por López Obrador, pero pues acabamos pagando todos, ¿no? Entonces en Argentina creo que pasó lo mismo, y yo creo, desgraciadamente, me temo que les va a pasar lo mismo que en México, lo que nos ha pasado en estos últimos años, porque Milei pues es un radical liberal, y el liberalismo radical pues es exactamente igual de pernicioso que el más radical comunismo. O sea, no hay diferencia porque son hijos del mismo padre o de la misma madre. Los dos modelos son modelos que van en contra de la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, en ninguno de los dos podemos esperar que vaya a haber un beneficio real económico y un desarrollo. Milei está hablando de pues una serie de privatizaciones de servicios, por ejemplo la educación o la salud, es decir, partes fundamentales que va a decir, bueno, los quieres tener, págalos. Si no los puedes pagar, pues no los puedes tener tampoco. Entonces, el problema cuando tú te pones en esa posición de decir, quieres servicios de calidad, tienes que pagarlos, y si no tienes para pagarlos, pues no los vas a tener, es que puedes provocar una guerra civil, es decir, una revolución. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente en Argentina seguramente pues no va a tener para pagarlos, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te enfermes y tengas que ir a la seguridad social, que no va a haber, por lo menos no para ti, porque no vas a tener forma de pagarlo? Pues la gente se va a amotinar, porque dice, bueno, si me voy a morir, pues prefiero morirme peleando, ¿no? La parte económica también va a ser un golpe tremendo, porque el proyecto de dolarizar la economía lo único que va a hacer es pulverizar, pues no solamente la moneda, porque la va a desaparecer. El problema de que tú conviertas tu moneda de curso legal en una moneda extranjera, donde en otros países donde se van a tomar las decisiones, pues tú estás anclando tu economía y estás anclando tu soberanía económica pues a otro país, y ese otro país va a decir sobre ti, pero además es un país que no es tu amigo, además, ¿no? O sea, aparte de todo, eso es una situación bastante complicada en la que creo que se viene para Argentina, y no quiero ser tan pesimista para bajarle los ánimos a nuestros amigos argentinos, pero yo que he hablado con gente que bastante bien sabe y conoce la situación, y en particular a dos amigos míos y del canal, que es a Juan Manuel Suárez Pinto, el director de Tele1, que vaya que sabe bastante de cómo está la situación, y al doctor Mario Caponeto, que es otro brillantísimo intelectual argentino. A los dos les pregunté lo mismo, y los dos dieron la misma conclusión. Incluso en una gira que estuvo por aquí de visita la doctora Chinda Brandolino hace unas semanas, le hicieron la misma pregunta, que pues qué opinaba de Milei, y yo creo que ella pues no quiso causar polémica, pues simplemente dijo, pues no sé, la verdad no sé qué va a pasar, pero fue una respuesta, y está grabada, pues básicamente como diciendo, pues no me espero nada bueno, no lo quiso decir con esas palabras, pero eso fue lo que se entendió. Y yo creo que desgraciadamente esa es la situación con Argentina. Yo creo que Milei le va a entregar la economía argentina pues a este lobby anglo-judío sionista, anglo-americano sionista de las finanzas, para que ellos se engullan la economía argentina. Eso es lo que yo me temo que va a suceder. Y entonces Argentina va a pasar de la izquierda radical, que fue terrible, al liberalismo radical, que es igual de malo. No podemos decir cuál es peor, porque es como si dijeras, cuál de los dos brazos de un asesino es peor, el derecho o el izquierdo. Pues se va a estrangular con los dos, pues da lo mismo. ¿Cuál es peor de los dos? O sea, los dos pertenecen al mismo cuerpo. Este es el asunto con Milei. Yo creo, además, por la situación laboral, el proyecto laboral que él está lanzando, ¿no?, de las privatizaciones, pues está echando a la calle también a miles de trabajadores del sector público, es decir, que trabajan para el gobierno, y que al privatizar, pues obviamente esa gente se va a la calle. Pero no es que se vayan a la calle y ya, o sea, pues obviamente esa gente va a protestar, porque no se van a quedar de brazos cruzados, no van a perder sus fuentes de ingreso. Entonces, me imagino que vamos a ver una agitación política gigantesca en Argentina, porque además esos sindicatos que controlan a estos servidores públicos, pues generalmente están tomados por la izquierda. Entonces yo creo que vamos a ver
una situación absolutamente convulsa en Argentina a partir de enero. Ahorita pues la gente como quiera que sea la va a llevar tranquila, pues porque vienen las fiestas navideñas y ya sabes que se desactiva un poco la parte social, pero entrando enero, que llegue otra vez la realidad, yo creo que Argentina va a experimentar una convulsión social, ¿no? Eso es lo que me temo. Y podemos simplemente imaginarnos, dado que él ha dado mucho respaldo al pueblo de Israel, y hay un asunto muy interesante en la Patagonia, ¿no? Pues parece ser que hay muchos mochileros de esa etnia, que al parecer, pues mucho me temo que pueda haber algún movimiento por ahí. Ahora pasémonos a parte de Israel. ¿Cómo ves tú el movimiento de Israel en lo que es la guerra con Hamas? Bueno, para redondear, llegamos a Estados Unidos, lo que tú ves que va a pasar en las elecciones próximas, y para ya sentarnos en México. Yo creo que el asunto de la guerra esta de Israel me parece más o menos como el 11 de septiembre del 2001. Yo, la verdad, digo, con todo respeto a la gente que haga favor de vernos y escucharnos, ¿no? Pero no creo que haya alguien que de verdad tenga un poco de sentido común, que pueda creerse el cuento de que un grupo terrorista metido en las montañas de Afganistán iba a tener la tecnología para vulnerar los sistemas de radares y de seguridad de Estados Unidos y poderle tirar aviones prácticamente hasta en la Casa Blanca. O sea, yo sinceramente, son más creíbles las películas de ciencia ficción de Marvel, ¿no? De la que tú quieras, de cualquier personaje, ¿no? De Iron Man. Eso es más creíble todavía, tendría más sustento en la realidad que este cuento del 11 de septiembre, ¿no? Fue un pretexto para reconfigurar al mundo y de hecho, pues ve las consecuencias que trajo. Yo me imagino yo creo que en Israel pasó exactamente lo mismo. Estos grupos terroristas como Hamas y otros probablemente son creación de la inteligencia tanto de Estados Unidos como de la israelí, del Mossad. ¿Por qué? Porque es lo que necesitaban como pretexto para poder hacer una serie de incursiones. Israel siempre ha querido tomar completo el territorio de Palestina y si pudiera tomar más lo harían. Pero han tenido siempre una dificultad de que no han tenido la justificación y además siempre que han incursionado contra el territorio de Palestina, pues todo el mundo se les viene encima. Es decir, siempre ha habido, yo creo que la gente lo sabe, aquí no voy a decir si está bien o está mal, ya que la gente saque sus conclusiones, pero hay un sentimiento antijudío, yo creo que prácticamente inherente en el ser humano, por la razón que sea. Yo no voy a poner razones ni voy a decir si yo lo comparto o no o lo repruebo. O sea, simplemente estoy diciendo lo que es una realidad. Cada vez que ha habido una manifestación en contra de Israel, el mundo entero sale a reprobarlo, a criticarlos por abusivos, por lo que sea. O sea, siempre que Israel comete un acto de hostilidad contra cualquier otro país, en general la opinión pública mundial se vuelca en contra de Israel y de los judíos, ¿no? Esto es algo pues que ha pasado desde hace mucho tiempo. Entonces ellos necesitan siempre un pretexto para no ser señalados como ellos los agresores, sino como las víctimas, porque además pues siempre se han victimizado, eso ya tienen siglos haciéndolo. Entonces yo creo que por eso crearon este tipo de grupos terroristas, con la intención de que fueran su pretexto para poder tomar ciertas represalias, diciendo, pues es que mira, me están atacando, no es que sea yo, simplemente es que necesito defenderme. Y está documentado pues el financiamiento que ha recibido Hamas de parte de grupos que vienen de Israel, ¿no? o de intereses judíos, y de la inteligencia americana, que generalmente está controlada también por gente que curiosamente yo creo que es una casualidad bastante extraña, normalmente son judíos, pero bueno, vamos a dejarlo en el terreno de la casualidad, ¿no? Entonces Israel necesita tomar el territorio de Palestina, pero además lo que Israel más necesita es controlar el terreno del templo, que fue el templo de Herodes, que ahorita está tomado por una mezquita musulmana. ¿Por qué lo necesita tomar? Pues porque ellos, los judíos, saben que hay una serie de profecías que se van a cumplir sí o sí. Una de esas profecías es que ellos están esperando la llegada de su Mesías. Obviamente, pues llevan 2000 años esperando
algo que ya sucedió, pero bueno, ellos lo siguen esperando. Tú y yo, como católicos, sabemos a qué Mesías ellos están esperando, ¿no? Entonces, para que se cumpla la llegada de ese Mesías que ellos creen que les va a entregar en charola al mundo entero para que ellos lo puedan dominar, porque ha sido el sueño que han tenido siempre, para que eso suceda necesariamente tienen que reconstruir por tercera vez el templo de Jerusalén. Para que puedan construir el templo de Jerusalén necesitan tener el control territorial de la superficie donde estaba el templo, y ahí lo tienen que construir. Pero para que suceda esa reconstrucción tienen que echar a los musulmanes, que son los que tienen la propiedad sobre ese terreno. Para que puedan echar a los musulmanes de ese terreno necesariamente tiene que haber una guerra para que los puedan expulsar, porque no se van a ir de otra manera. Para que todo este suceso se pueda dar, creo yo que tiene que darse una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque los aliados, porque no es Israel contra los musulmanes. Los musulmanes son un grupo de naciones que entre ellos también tienen muchas diferencias, pero que en el momento de que son atacados por Israel se unen. Y está, por ejemplo, pues Irán como una de las principales naciones, e Irán tiene convenios de protección mutua con China, China tiene convenios de protección mutua con Rusia, Israel tiene convenios de protección mutua con Estados Unidos, y que Estados Unidos lo tiene con la OTAN, por ejemplo. Entonces, si llegara a darse una confrontación abierta, más todavía de la que está, entre Israel y cualquier país musulmán alrededor de Israel o algún país árabe, esto puede detonar una guerra mundial. ¿Por qué? Pues por estas alianzas que hay detrás, o sea que los demás aliados tienen que entrar en defensa de estos países. Entonces, es lo que está buscando Israel, provocar esa guerra mundial, pero no quiere ser él a quien le echen la culpa, la historia de que él fue el detonante. Entonces busca el pretexto, y este pretexto se dio en octubre, cuando supuestamente, y es el mismo cuento del 11 de septiembre, o sea, yo no puedo creer que un grupo de terroristas haya podido vulnerar el famoso domo, ¿cómo le llaman, no? El domo, lo que sea, ¿no? O sea, en el sentido de que tienen una protección infalible contra cualquier clase de misiles, ataques, balas y lo que sea, ¿no? Que cruce el espacio aéreo israelí. Entonces, ¿cómo te explicas que de repente entró una horda, ¿no?, de 1,000 o 2,000 terroristas por la frontera norte de Israel, ¿no?, a tomar ciudades enteras? O sea, ¿qué se supone que no es además Israel pues es un país relativamente pequeño? O sea, tampoco estás hablando de Rusia, que tú dices es imposible colocar soldados a lo largo de la frontera, pues no hay humanidad suficiente para cubrir ese territorio. No, estás hablando de un territorio bastante concreto, vigilado además, obviamente, porque está amenazado por todos lados. Entonces yo no puedo creer simplemente que esta gente haya entrado, que no haya encontrado resistencia, se haya posicionado de algunos pueblos, o sea, que haya secuestrado gente. Es el mismo cuento del 11 de septiembre, me parece. Entonces yo creo que todo va encaminado a tratar de hacer que los acontecimientos históricos se cumplan, no cuando Dios lo tiene planeado, sino cuando ellos quieran que se cumplan, ¿no? Entonces, esto puede traer consecuencias terribles si es que no paran a estos locos como Netanyahu, que además pues es un hombre muy repudiado dentro de Israel también, o sea, no es una persona muy querida que digamos, ¿no? Aunque también ha estado queriendo instalarse ya de manera permanente en el poder, ¿no?, en Israel. Entonces, yo creo que esto, pero fíjate, además, para Estados Unidos fue el pretexto perfecto para bajar la tensión en la guerra de Ucrania, porque ahorita nadie está hablando de lo que está pasando en Ucrania ni en Rusia. El tema es que la guerra de Rusia contra Ucrania, pues prácticamente ya la ganó Rusia, a pesar de la cantidad exorbitante de dinero que le han inyectado y armamento que ha mandado la OTAN, y el dinero que ha mandado, armamento y dinero, que ha mandado Estados Unidos. Prácticamente, pues Rusia lo ha neutralizado y ha tomado control de prácticamente casi de todas las áreas en las que han estado en disputa. Entonces, el paquete económico del presupuesto del próximo año estaba pues a discusión, y tú sabes que se paralizó en el Congreso de Estados Unidos precisamente por esta condición de que Biden le metió ahí una cantidad también exorbitante otra vez de dinero para darle a Ucrania, y el Congreso dijo, oye,
¿Cómo le vamos a destinar dinero a una guerra que nos es ajena cuando tenemos un problema gigantesco en el sur de nuestra frontera? Y ahí es donde tenemos que meterle recursos y armas, ¿no? O sea, con México. Entonces, esto se pudo destrabar, afortunadamente para Biden, entre comillas, gracias a que surgió este conflicto de Israel, que fue en el momento exacto que lo necesitaba Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya no tenía forma de salirse dignamente de la guerra de Ucrania y Rusia sin que se viera como derrotado. Lo mismo que pasó en la guerra de Siria, tú recordarás, en el 2013 con Obama, también con Putin, donde pues salió derrotado Estados Unidos, y fue una venganza que le cobraron precisamente con este asunto de Ucrania, se la cobraron a Rusia. Entonces ahora Estados Unidos quería salirse, pero no sabía cómo. Entonces Israel les puso en la mesa el pretexto perfecto. O sea, era decir, bueno, no es que me quiera ir, pero me están llamando acá a mi vecino, ¿no? Entonces me tengo que ir para allá. Es como te voy a poner un ejemplo para que la gente que nos haga favor de vernos le quede muy claro. Es como cuando te peleas, ¿no? Eres un niño y te estás peleando con otro vecino y ya te tienen el suelo todo ensangrentado, y en eso dices, te paras y dices, bueno, me toque porque me está hablando mi mamá. O sea, no es porque me hayas derrotado, sino porque me está hablando mi mamá, sino aquí le seguimos. Esa fue la manera en la que Estados Unidos se sale del conflicto de Ucrania y se va a atender supuestamente los reclamos, ¿no? La solicitud de ayuda de Israel. Entonces yo creo que va en ese sentido. Es decir, todo me pareció demasiado coreográfico, o sea, muy planeado todo, para que, pero además le da el pretexto a Israel de hacer la matazón que ha hecho. Es decir, esto sí es real. Los miles de muertos que ha habido del lado palestino, la destrucción. ¿Por qué? Pues porque Israel quiere tomar el territorio palestino, pero sin palestinos. Es decir, quiere el territorio, no quiere a la gente. Entonces a la gente le da la opción, o te vas o te mato. Así, punto, ¿no? Y entonces ellos han tenido el pretexto para hacer pues matazón salvaje, ¿no? Este genocidio. Y pues a Estados Unidos le dio el pretexto perfecto para poderse salir, ¿no? Creo que así es como yo estoy viendo e interpretando el conflicto, que sí puede convertirse en algo mucho más grave si no detienen a este loco de Netanyahu, ¿no? Y lo interesante que podemos también leer es que, por un lado, como tú mencionas, Israel pretende empujar la profecía de la llegada de su Mesías, y por nuestro lado, también ciertas profecías hablan de la apostasía generalizada y de cómo todo este tipo de turbulencias pues desencadena pues, el final de los tiempos, ¿no? Exactamente, porque se van cumpliendo las profecías, pero en el tiempo que Dios lo tiene determinado. Y el hombre, cuando intenta alterar pues el cumplimiento de las profecías, lo único que acaba es siendo un instrumento para que estas se cumplan. Es decir, aunque ellos quieren hacer que se cumpla en el tiempo que ellos determinan y no de acuerdo a la voluntad de Dios, lo único que acaban haciendo en su soberbia es haciendo que estas se cumplan, ¿no? Es como lo que sucedió cuando fue la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es decir, la gente que intervino para matar a Cristo pensaban que ellos iban a remediar, que iban a acabar con el cristianismo, y lo único que estaban haciendo era hacer que se cumpliera la misión de Cristo. Entonces acaba a pasar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esta gente que intenta adulterar o hacer que se cumpla cuando ellos lo deciden, van a ser instrumentos para que Dios, a través de ellos, pues haga que se cumpla lo que Él ya tiene planeado. No sabemos cuándo, porque también es importante que la gente pues no viva con ese temor de decir, bueno, yo quiero adivinar, quiero saber cuándo va a ser, o sea, como si fuera un pronóstico, ¿no? Como si fueras a jugar a los, no sé, pues a la lotería y quieres saber el resultado antes. El asunto aquí es que eso es un tiempo que Dios se ha reservado, y por eso, pues porque no quería que lo supiéramos, y nosotros debemos de vivir cada día, pues porque no sabemos si mañana vamos a amanecer. Entonces llevando una vida ordenada es la mejor manera, ¿no? Pero bueno. Sí, como la parábola de las novias que están manteniendo aceite, ¿no? O sea, tenemos que estar al pendiente como si fuera a llegar mañana, pero en nuestro interior, pues, a vivir en gracia y todo eso. Claro, así es. Y ahora me gustaría que platicamos un poquito a futuro. ¿Cómo ves tú las próximas elecciones que se van a ver en México? ¿Cómo ves el contexto local? ¿Y cómo ves el de Estados Unidos, que también parece que está empujando Donald Trump nuevamente? Bueno, yo creo que vamos a hablar por orden
en teoría cronológico, porque primero van a ser las elecciones de México, en teoría, porque sinceramente no estoy seguro de que vaya a haber elecciones el próximo año, pero bueno, ojalá que no sea el caso. López Obrador va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, para imponer a un sucesor. Si no lo logra, va a hacer todo lo que esté en sus manos para impedir que pues llegue alguien ajeno. Tirar el tablero, como dicen por ahí. Va a tirar el tablero. Lo está haciendo desde ahorita al generar una situación de absoluta inseguridad y de ingobernabilidad en muchos lugares como Guerrero, Veracruz, Zacatecas, aquí en mismo Jalisco, pues yo me imagino que en Colima también, en otros lugares, en San Luis Potosí, o sea, en muchos lugares, bueno, Guanajuato no se diga, ¿no? Zacatecas. Michoacán, o sea, podemos ir enlistando, yo creo que vamos a sacar la lista de las 32 entidades, donde hay una gran inestabilidad por la inseguridad. ¿Por qué? Pues porque le entregó la administración social, el gobierno, a los cárteles del narcotráfico. ¿A qué me refiero con esto? Que les dio rienda suelta para que hagan cualquier clase de delitos, robar, extorsionar, secuestrar, matar, vender drogas, lo que sea. Todo está hecho para que ellos se beneficien, para que tengan el control, para que no haya quien les estorbe. Y el tema aquí es que esto ha generado pues, obviamente una situación como nunca la habíamos visto en nuestro país. La intención es generar tal caos para que él tenga el pretexto el próximo año de decir, bueno, no hay las condiciones, la delincuencia está tan desatada que no hay las condiciones sociales para llevar a cabo unas elecciones, pues digamos, limpias, ¿no? Y seguras. Entonces lo mejor es que suspendamos las garantías y me voy a mantener en el poder hasta que las cosas se estabilicen. ¿Y sabes cuándo se van a estabilizar? Pues nunca. Porque el plan de López Obrador, como él es un hombre que está completamente desquiciado, él se siente una reencarnación de Benito Juárez y se siente la reencarnación de Madero y de Lázaro Cárdenas, que no son ninguno de los tres una buena referencia, por supuesto. Pero en el caso de Juárez, pues a Juárez lo sacaron de la presidencia hasta que se murió, porque pues, él no iba a soltar la silla, de hecho no la soltó nunca. Y en el caso de López Obrador, él piensa hacer exactamente lo mismo. Entonces, el temor que tiene López Obrador, que lo expresó el año pasado, este año, creo que en el día que se conmemoró algo que tenía que ver con el ejército, no recuerdo exactamente qué fecha fue. Pues creo que en la expropiación, perdón, o por ahí, no recuerdo qué fecha fue. Pero él dijo que no quería repetir el error de Lázaro Cárdenas de no haber dejado como sucesor a alguien que compartiera completamente o totalmente su ideario político y social, como era un general al que iba a nombrar y que finalmente, vamos a decirlo así, se lo bloquearon en Estados Unidos, se lo vetaron. Creo que era Corona del Rosal, al que él quería como candidato, y finalmente de parte de Estados Unidos le impusieron, por decirlo de alguna manera, a Manuel Ávila Camacho, que yo creo que ha sido el mejor presidente que hemos tenido en el siglo XX, después de Porfirio Díaz, obviamente. O sea, me refiero al periodo post-revolucionario. Yo creo que ha sido el mejor presidente que hemos tenido porque una de las cosas que hizo fue tirar a la basura el modelo socialista, tanto educativo como económico, de Lázaro Cárdenas, y levantar un nuevo modelo que se llamó el desarrollo estabilizador, que fue el que industrializó y modernizó a México durante 30 años, ¿no? Entonces hizo otras muchas cosas que valdría la pena mencionar en otro programa, pero eso es lo que quiere evitar López Obrador. O sea, que vuelva a haber una intervención de Estados Unidos donde le impongan un candidato. Él identifica que ese candidato al que le están imponiendo es Xóchitl Gálvez, por eso le ha soltado todo el odio. Obviamente Xóchitl Gálvez pues está a años luz de distancia de Manuel Ávila Camacho. La primera diferencia pues es que Ávila Camacho abiertamente y públicamente reconoció que era católico y pues era un hombre, creo que bastante inteligente y bueno, tenía muchas cualidades, ¿no? Que yo creo que no las tendrá Xóchitl, pero bueno, el asunto es que ella parece que tiene el respaldo de ciertas instituciones dentro de Estados Unidos
que la están avalando. Yo creo que ella la ven bien tanto los demócratas como los republicanos. Los demócratas pues, porque trae la agenda pues cargada a la izquierda, y los republicanos porque trae una agenda económica que les resulta bastante atractiva, ¿no? Simplemente el hecho de que ella está hablando de esta oportunidad de negocios histórica que está abriendo para México con el nearshoring, que es traer de regreso estas inversiones asiáticas de las grandes empresas norteamericanas para instalarse en México. Simplemente con eso, no importa qué otra cosa hiciera, con que hiciera eso, ella garantizaría, suponiendo que llegara a ser presidenta, garantizaría una presidencia exitosa porque le daría muchísima prosperidad económica a nuestro país, solamente haciendo eso, aunque no hiciera otra cosa. Digo, y también muy pro Agenda 2030, ¿no? También. Ese es el tema. El problema es que ella está palomeada desde el año 2000 más o menos. Yo por ahí me encontré una nota, un artículo, un dato, que en el año 2000, o sea, estamos hablando hace 23 años, cuando Xóchitl Gálvez no era nadie, o sea, me refiero a que pues, no era conocida, el foro de Davos, el famoso foro económico que se reúne cada año, la nombró como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Cuando dices, ¿y por qué? Bueno, porque ya la tenían perfilada para probablemente esto que venga el próximo año. O sea, tampoco hay que cerrar los ojos. Digo, ella me imagino que es parte de este enjuague. Ella como tal a mí, pues realmente no crees que me da mucha confianza ni simpatía, pero la gente que está detrás de ella creo que es la que avala más su proyecto, en el sentido de que es una maquinaria que se movilizó exitosamente en el año 2000 para sacar al PRI del poder y que impuso, bueno, que logró que llegara Vicente Fox. Ya que lo que ha hecho Fox que no haya sido lo que se esperaba, pues eso ya es otro cantar, ¿no? Pero el asunto es que la maquinaria que estuvo detrás, que se movilizó, incluyendo parte, ¿no?, intereses importantes en Estados Unidos, esa misma maquinaria es la que impidió en el 2006 que llegara López Obrador a la presidencia. O sea, quiere decir que cuando menos en 2 ocasiones pues han hecho las cosas bien, y es esa misma maquinaria que ahora se volvió a reconfigurar, a reunir para respaldar a Xóchitl Gálvez. Esa es la garantía, creo yo, que tendríamos de que Xóchitl Gálvez, aun cuando trae la Agenda 2030, aun cuando trae la agenda pues de la ideología de género y todas las cosas malas que ya sabemos que trae, esa gente que está detrás, que la está impulsando, creo que sería su propio freno para impedir porque esa gente está en contra de todas estas cosas. Entonces sería, yo creo que la mejor garantía de que ella no podría hacer lo que quisiera. Además, pues porque probablemente no va a tener la mayoría en el Congreso, y además pues va a tener una oposición muy fuerte, que sería pues Morena y toda la izquierda. Entonces tampoco tendría un margen de maniobra muy amplio como para imponer o hacer pues las cosas que a nosotros, a ti y a mí más nos preocuparían de ella. Yo creo que ella tendría que ceñirse a lo más elemental y básico, que es básicamente sacar adelante el país en cuestiones de seguridad y economía, y párale de contar, ¿no? Ya las cuestiones ideológicas yo creo que las va a tener que guardar por ahí en algún cajón para la mejor ocasión, porque no tendría el margen social para salir a defenderlo o a pelearlo, porque va a estar con un margen tan estrecho que no creo que tuviera. Eso suponiendo que López Obrador dejara que hubiera elecciones, que permitiera que la gente pues salga y le dé un voto de castigo, y que él respetara el triunfo. O sea, estamos hablando de una situación que no parece pues como que va a ser la que va a suceder. El tema aquí es que Estados Unidos es el que le está doblando el brazo a López Obrador con el tema del fentanilo, de la migración, y ahí es donde lo tienen, creo yo, porque además hay muchas, creo yo, carpetas de investigación abiertas contra él, contra sus hijos, por todos los negocios ilícitos que han hecho, incluso en Estados Unidos, los hijos de López Obrador, y le tienen todas, por eso se tuvo que venir corriendo, huyendo José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de López Obrador, cuando parece que le sacaron toda su historia y lo iban a detener probablemente en Estados Unidos, y se vino corriendo en una de las reuniones que tuvieron, creo que en junio, donde estuvo el presidente Biden aquí, digo, la cúpula, ¿no? Reunida aquí en México. Entonces, hay muchas alertas sobre López Obrador, y él pues está queriendo ignorarlas todas, y cree que tiene el poder suficiente como para imponer su voluntad por encima de los intereses de Estados Unidos. Esto es típico de alguien que obviamente perdió por completo la noción de la realidad y que está totalmente desquiciado, ¿no? Miguel, pues no sé si quieras cerrar los últimos 5 minutos con el tema Estados Unidos. Bueno, pues para cerrar aquí el programa, vemos una situación
complicadísima en Estados Unidos porque la gente está, pues la mayoría de la gente no votó por Biden y este grupo de poder que impone presidentes pues lo impuso a la fuerza, ¿no? Con fuerte de fraude electoral, ¿no? Así es, exactamente. Y Biden además pues es un monigote que no tiene decisión, poder de decisión, ya sabes, lo hemos visto hacer papelones, ¿no? En todo tipo de reuniones, o sea, dentro de Estados Unidos y fuera, y pues ha sido el hazmerreír mundial, ¿no? O sea, es una figura demasiado débil, por eso, si hubiera habido un presidente como Trump, Rusia nunca se hubiera animado, atrevido a entrar a Ucrania, ni hubieran pasado otras cosas que han pasado, ¿no? Entonces, yo creo que la situación en Estados Unidos está muy complicada. Si de por sí la gente que repudiaba a Biden, pues ahora lo repudia con mucho más razón, y mucho del voto o de la gente que votó por Biden pues está tan decepcionada de él que ahora votarían por lo contrario, que sería por Trump. Yo sinceramente veo casi imposible que Trump vuelva presidente. ¿Por qué? Pues porque ya mostró el peligro que representa para ciertos grupos de poder dentro de Estados Unidos. Si lo dejan ser presidente nuevamente, me imagino que será porque pues Donald Trump realmente fue pues como una quimera, realmente fue como una falsa oposición que jugó muy bien su papel, que hizo cosas buenas, pero que está dentro del circuito, ¿no? Yo no creería que siendo verdaderamente un opositor a este tipo de intereses le permitan llegar simplemente porque sí, sabiendo que él podría atacar sus intereses. Entonces, si llega nuevamente será porque pues de alguna manera ya negociaron cosas importantes con él. Yo lo que creo es que van a imponer a un candidato en el Partido Republicano que aunque esté alineado con Trump, pues no sea Donald Trump, ¿no? Y entonces va a haber una elección algo estrecha, pero creo que va a ganar los republicanos y probablemente va a ser un republicano de línea dura que yo creo que se va a lanzar, suponiendo que López Obrador no haya soltado el poder, yo creo que se va a lanzar contra él. Y si es que sí, de alguna manera lograron quitarle el poder, me imagino que respaldaría a la presidenta, me imagino, de oposición, y inmediatamente vendrían para detenerlo a López Obrador. Eso es lo que él más teme y por eso está haciendo hasta lo imposible por mantenerse en el poder, porque sabe que si no lo hace, pues está en riesgo su propia libertad, la de sus hijos y la de la demás gente no le importa, pero le importa la de él en primer lugar y en segunda la de sus hijos, ¿no? Entonces, y su paso a la historia, que obviamente él cree que va a poder ser considerado un prócer, ¿no? Y que su nombre va a estar ahí en alguna de las avenidas principales de la Ciudad de México y en otros pueblos y ciudades del país, ¿no? Cosas que obviamente existen solamente en su cabeza, pero la realidad es que lo que más le preocupa es dónde va a terminar sus días, ¿no? O en una prisión, o en Palacio Nacional, o él, en el peor de los casos, pues ahí tirado en una hamaca, ¿no? En su rancho, que ya sabes cómo se llama, que es a donde todos queremos mandarlo. Así es. No, pues, don Miguel, pues un gusto este recorrido que nos dio por el mundo, geopolíticamente hablando, y pues les agradecemos muchísimo. ¿Algo que quieras comentar, Kathleen, desde la Ciudad de México? No, pues muchas gracias por estar, de verdad, y por toda la información. La verdad que nos concentró lo de varios programas. No. Muchísimas gracias, don Miguel. No, al contrario, muy honrado de estar con ustedes y te agradezco la oportunidad. No, pues gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, pues nos estamos viendo el siguiente viernes. Como saben ustedes, hablamos sobre un personaje histórico y otro sobre el tema geopolítico. En este caso nos tocó el geopolítico. Muchas gracias. Gracias.